Saludos y bienvenidos todos los participantes de este webinar. Mi nombre es la doctora Noemi Rodríguez y esto es Intellidata Solutions Group. Hoy vamos a estar teniendo el webinar bajo el tema modificadores de CPT. CPT es Current Procedural Terminology y es el libro que utilizamos para codificar procedimientos en la industria de la salud. Nuestra agenda va como sigue. Como siempre, vamos a tener un saludo muy cordial. Bienvenida, Wanda. Bienvenida, Ani. Les agradezco mucho que estén aquí en la mañana de hoy y que hayan sacado este tiempo maravilloso para educarnos, para crecer. Uno de los aspectos más importantes de nuestra profesión es la facturación, codificación, auditoría médica, manejo de información, etcétera. Es que debemos mantenernos al día en cuanto a los avances y los cambios, tanto en medicina, codificación, los códigos cambian anualmente, y cumplimiento regulatorio. Tenemos leyes y entidades que van a regir toda práctica que nosotros realizamos con el manejo de información de pacientes, así como las gestiones tanto financieras como operacionales de nuestras unidades de servicio. Partiendo de esa premisa, vamos a estar presentando el recurso de la mañana de hoy, que esta servidora vamos a discutir definiciones de rigor que van a ir acorde y concomitantemente a los temas que vamos a discutir en este webinar. Vamos a hablar sobre los modificadores en el formulario CMS 1500, que es el formulario de facturación profesional, y luego vamos a entrar en lo que serían los modificadores comunes: modificador de CPT, modificador de HCPCS, que es para equipo médico duradero y servicios, modificadores anatómicos, modificadores de medidas de rendimiento y modificadores docentes que van dirigidos a la educación en salud. Voy a dar varios ejemplos luego y tendremos la sesión de preguntas y respuestas con el cierre del webinar. Mi nombre es Noemi Rodríguez Rivera. Actualmente soy profesora universitaria en varias universidades privadas. Tengo mi práctica privada y soy CEO de Intellidata Solutions Group, que es la compañía que le brinda estos procedimientos de educación continua tan importantes en interpretación, porque es constante el cambio que vivimos en nuestra práctica. Al momento poseo un doctorado en educación con concentración en liderazgo educacional y organizacional y una maestría en administración con concentración en manejo de proyectos. Tengo sobre 23 años de experiencia en la industria en muchas unidades de servicio, tanto desde el regulador como desde las aseguradoras, hospitales y diversas oficinas médicas. He tenido la oportunidad de trabajar también como auditor interno y externo en todo tipo de plan médico, tanto comercial como federal, gubernamental, incluyendo planes médicos Advantage, y tengo una práctica privada de resolución de incidencia de cumplimientos regulatorios y de auditoría fiscal y clínica como parte de las funciones y los servicios que brinda Intellidata Solutions Group. Nomenclatura son siglas, nomenclatura son letras del lenguaje que nosotros utilizamos en nuestra industria constantemente. Es importante que nos vayamos familiarizando con este lenguaje porque se utiliza mucho, los médicos abrevian tanto de manera manual como de manera electrónica, y es la manera en la que nos comunicamos, no importa la unidad de servicio en la que nosotros trabajemos. Si comenzamos por E&M, cualquier persona puede decir que esto es Emergency Medicine. Aparte de significar Emergency Medicine, dependiendo del contexto en el que nosotros estamos trabajando, es decir, del área donde estamos trabajando, esto significa evaluación y manejo, Evaluation and Management. Cuando hablamos de SP, es Status Patient. Status Patient es estado del paciente. Si hablamos de MVC, por ejemplo, significaría Motor Vehicle Crash, accidente automovilístico. Y esto va relacionado a varios ejemplos de los que voy a dar en la clase. IND, Incision and Drainage, incisión y drenaje. Se fijan como distintos procedimientos, distintas partes del trabajo que nosotros realizamos se va a manejar con nomenclatura o siglas.
Seguimos con las definiciones y nomenclatura. ICD-10 no es otra cosa que el sistema que utilizamos tanto del área clínica, médicos y cualquier proveedor que brinda algún servicio de atención médica con el que clasificamos lo que serían los diagnósticos, síntomas, y dentro de la ICD-10 también está el CPT y el HCPCS o HCPCS para procedimientos y equipos médicos duraderos o servicios. Esto está registrado con y para uso de toda la atención hospitalaria en los estados y territorios. Las siglas o nomenclatura ICD significan, como vemos aquí a la izquierda, la I es International, la C Classification, la D Diseases y el número 10 significa que es la 10ª revisión. En los Estados Unidos estamos usando la 10ª revisión, ya en Europa están en la 11. CPT. Sus siglas o nomenclatura significan C Current, P Procedural, T Terminology. Los códigos de CPT es con lo que vamos a describir los procedimientos, cualquier cirugía, evaluación, cualquier proceso de sanidad para llevar al paciente a una sanidad que un proveedor, recuerde que un proveedor puede ser institucional o profesional, realiza en un paciente. Estos códigos son grandes y van a incluir códigos para miles de procedimientos médicos. La versión CPT 2022 está disponible. Esta diapositiva tengo que cambiarla, pero basically es como vemos la portada de nuestro CPT, que lo actualiza la American Medical Association anualmente. Por su parte, HCPC es contenido dentro de la ICD-10 también. Por sus siglas significa H Healthcare, C, la C Common, la P Procedure, la C Coding y la S System. Healthcare Common Procedure Coding System es para equipo médico duradero y servicios. Estos códigos se utilizan para facturar, como ya les dije, artículos. Y estos artículos pudieran ser, por ejemplo, un servicio de ambulancia, dispositivos protésicos, pueden ser camas fluidizadas, equipo para respiración, CPAP, muletas, sillas de ruedas. Esto sería equipo médico duradero, por ejemplo. ¿Qué son modificadores de CPT y de HCPCS? Un modificador nos va a dar a nosotros una oportunidad para notificar a la aseguradora, es decir, al plan médico, si hay alguna situación especial, alguna situación que cambia la manera en la que vamos a hacer un procedimiento o servicio, sobre todo si ya lo hemos planificado o lo hemos precertificado y hubo cambios en el momento en vivo que estamos trabajando con ese paciente. Hoy voy a estar explicándoles esos modificadores que usamos con frecuencia cuando hablamos sobre servicios médicos de emergencia. Algunos planes médicos utilizan esos modificadores de CPT de una forma distinta en definición y aplicación. Por eso es bien importante que dependiendo de la taxonomía o la oficina médica en la que nosotros trabajamos, estemos conscientes de cuál es la contratación que tiene ese médico o esa unidad de servicio con cada plan médico para la aplicación de los modificadores. La lista completa de todos esos modificadores de CPT están en el apéndice A del CPT. Código modificador con su descripción y todos esos datos de CPT son propiedad de la American Medical Association, que eso significan las siglas AMA, que es quien actualiza una vez al año con un boarding todos los modificadores y determinan los que se eliminan, los que se añaden y los códigos temporeros que estarían entrando en vigor de acuerdo al avance de la ciencia y a las enfermedades nuevas que van surgiendo. ¿Dónde es que van los modificadores en el formulario CMS 1500? ¿En dónde los ponemos? Aquí en pantalla vemos que en la parte del formulario CMS 1500, el área 24D, es donde van los modificadores y tenemos espacio hasta para 4 modificadores. ¿Ok? En el formulario, en el área 24, va la fecha del servicio desde hasta 2 dígitos para mes, 2 dígitos para día, 2 dígitos para año, hasta 2 dígitos para mes, 2 dígitos para día, 2 dígitos para año. Lugar de servicio, que Place of Service, y la lista completa se encuentra en cms.gov. El procedimiento o código de procedimiento de CPT y los espacios para los 4 modificadores es el espacio 24
D en el formulario CMS 1500. Voy ahora a hablarles sobre los modificadores de CPT más comunes en servicios de emergencia. Recuerde que pueden hacer capturas de pantalla. Recuerde que si tiene alguna duda o alguna pregunta me puede notificar. Revisé el chat, no tengo nada en el chat todavía, así que entonces pues podemos continuar. Modificadores de CPT comunes en servicios médicos de emergencia. (22) Una nota bien importante dada que siempre hago salvedad en todos los webinars. Nuestros webinars van a provenir, la información proviene directamente de fuentes verificables, es decir, en este caso ICD-10, CPT, HCPCS, American Medical Association, CMS, que son los centros de servicio de Medicare y Medicaid, en inglés Centers for Medicare and Medicaid Services. Yo voy a darles la definición del modificador en inglés y también en la traducción al español, pero es importante que sepamos que nuestro sistema de codificación va sobre las bases del idioma inglés, así que es importante que tengamos un entendimiento básico de esto y si no lo tenemos, procuremos tener mayor conocimiento sobre lo que sería la terminología en inglés. 22. Increased Procedural Services, aumento de servicios de procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que se requiere para dar un servicio es mayor que el que normalmente hacemos. Hay un procedimiento que vamos a realizar, regularmente se hace de X forma, pero va a haber que aumentar el trabajo, el esfuerzo para hacer ese trabajo. Primero que todo, en manejo de información, los documentos en ese expediente, en ese historial, deben tener anotado lo que es la razón de ese trabajo adicional y solo debe escribir el médico si es que va a aumentar la intensidad del trabajo, de la operación, de la cirugía, de ese procedimiento, si vamos a tardarnos más, si hay más tiempo que vamos a utilizar para ese procedimiento, si hay alguna dificultad técnica de ese procedimiento, si hay una gravedad del paciente o si se requiere mayor esfuerzo físico o mental. Este modificador no debe usarse junto a un servicio de E&M, que es evaluación y manejo, y por ejemplo, función lumbar complicada por la aparición de una conducta combativa. Conducta combativa es que el paciente se empieza a negar por alguna razón, el paciente no está receptivo al proceso, tuvo una reacción a un medicamento. Esto sería cambios que van a añadir una diferencia sustancial a lo que originalmente habíamos planificado. Esto sería el modificador 22. 24. Unrelated evaluation and management service by the same physician during a post-operative period. Servicio de evaluación y manejo no relacionado por el mismo médico durante un periodo postoperatorio. En arroz y habichuela, hicimos un servicio de evaluación y manejo luego de una operación de un paciente, es decir, postoperatorio, por una razón que no se relaciona con ese procedimiento. Puede ser que el paciente, 2 días después que un médico en sala de emergencia la diagnostica que tiene un absceso en el dedo, el paciente regresa a la sala de emergencia para recibir un servicio, pero por dolor de espalda. Un plan médico no te va a pagar 2 veces por un servicio en un mismo lugar. El paciente vino por la mañana porque tenía un absceso en el dedo, pero viene por la noche porque tiene dolor de espalda. Para que nos procedan al pago, una parte del pago, y hay veces en que no hacen un segundo pago, quiero hacerles la aclaración, pero de todas maneras nosotros debemos notificarle al plan médico, tengo estas 2 visitas, tengo estas 2 facturas, un procedimiento se realizó durante este periodo postoperatorio de ese absceso, de ese paciente que le drenamos en la sala de emergencia, que le pusimos el antibiótico, que le vendamos ese absceso, que le pusimos un drenaje y luego por la noche viene porque tiene dolor de espalda. No se relaciona el dolor de espalda con el absceso de ninguna manera, así que utilizamos el modificador 24. Modificador 25. Significant separately identifiable evaluation and management service by the same physician on the same day
of the procedure or other service. Servicio de evaluación y manejo, I&M, recuerde la nomenclatura, significante e identificable por separado por el mismo médico el mismo día del procedimiento u otro servicio. Significa que ese mismo día que le hicimos paciente, él requirió de otro servicio de evaluación y manejo complejo, significativo. Recuerde que el nivel de complejidad lo determina el médico y lo podemos identificar por encima, es decir, por separado y más allá de ese servicio original o más allá de esa atención preoperatoria o postoperatoria que está relacionada con el procedimiento inicial. Es decir, recuerda la nomenclatura MDC, ¿verdad? El paciente con aparente laceración de cuero cabelludo requiere servicio de evaluación y manejo para ver si hay lesiones adicionales relacionadas con el modificador 25, adjunto al código de reparación de laceración. Él tuvo un accidente automovilístico, le revisaron partes del cuerpo donde tenía obviamente algún tipo de afección y se le revisa en adición el cuero cabelludo para evaluación y manejo y ver si tenemos lesiones adicionales. Eso sería el modificador 25. 26. Componente profesional. Professional component. Indica que solamente informamos el componente médico de un procedimiento. Por ejemplo, en un servicio de interpretación de un radiólogo, esto sucede bastante en salas de emergencia, te mandan a hacer un CT de cabeza, abdominal, te envían a hacer cualquier prueba radiológica. En la misma sala de emergencia no está el radiólogo que va a hacer esa lectura. Estos son servicios subcontratados y a veces es empleado del hospital, pero no se encuentra en situ dentro del hospital. Así que este radiólogo desde su hogar o desde su oficina hace la interpretación de ese informe, pero solamente hace la interpretación del informe. Y como él va a facturar eso al plan como un informe de servicio radiológico, que es el único componente en el que él tuvo injerencia para ese paciente. El radiólogo hace la lectura y le envía por email. Esta es la lectura de tal paciente, este es el número de récord. Para eso existen sistemas internos de comunicación electrónica en el hospital para los cuales ese radiólogo va a tener acceso y envía a ese médico de emergencia la interpretación, la lectura, lo que conocemos como la lectura de ese servicio radiológico. Si él va a facturar eso al plan, ninguna otra parte del procedimiento del paciente lo va a facturar, sencillamente va a facturar la interpretación de ese informe y con el modificador número 26 le está diciendo el plan: este paciente se atendió en otra institución, en otra unidad de servicio y yo solamente hice la interpretación de ese informe radiológico. Ese es el modificador 26. Modificador 50, bilateral procedure, procedimiento bilateral. Cuando trabajamos en el cuerpo humano, hay unos indicadores que debemos utilizar para diferenciar si es el área derecha, si es el área izquierda, si es superior, si es inferior. El modificador 50 de procedimiento bilateral nos indica que realizamos un procedimiento durante una misma sesión operatoria. Este modificador no va a ir unido en un código que tiene bilateral en su descripción, porque hay códigos que ya traen incluido lo que sería el procedimiento bilateral, y es que vamos a trabajar con las dos partes. Si ya el procedimiento en sí indica que se va a trabajar con las dos partes, derecha e izquierda, pierna izquierda, no tenemos que identificar que tenemos una diferencia en el procedimiento original. Siempre recuerde que cuando usamos un modificador es porque vamos a notificar una anomalía o un cambio, aumento o de crecimiento en un servicio que ya planificamos. Así que si ya planificamos un procedimiento que tenemos para intervenir bilateralmente con ese paciente, no vamos a usar el modificador. Ejemplo, el paciente saltó por la ventana y dio la aplicación de una férula en la pierna, de pierna corta, en el tobillo bilateral. Es decir, tú tienes el tobillo y tienes la parte lateral de un tobillo y lateral del otro.
y la bilateral sería ambos tobillos. Así que dice que el paciente requirió que se le aplicara una férula en la pierna y resultó que tuvimos que hacer ese procedimiento en el tobillo bilateral. En este caso, sí utilizaríamos el modificador 50 para indicar la bilateralidad de ese procedimiento. Modificador 51, procedimientos múltiples o multiple procedures. Indica que ese proveedor realizó varios procedimientos distintos al servicio de evaluación y manejo durante la misma sesión. Procedimiento principal se notifica sin modificador. Y los procedimientos adicionales se incluyen como el modificador 51. Por ejemplo, él vino por una laceración de la oreja y de una vez tenía laceración en el cuello durante el mismo encuentro. Tenemos lugares anatómicos distintos en los que estamos trabajando. Así que vamos a codificar esos procedimientos de manera individual para el formulario CMS 1500 y le ponemos el modificador 51 y así le decimos al plan médico: hubo procedimiento en distintas partes, hubo servicio por el mismo proveedor durante la misma sesión. Uno fue en la oreja y otro en el cuello, quiere decir que son procedimientos distintos por el mismo proveedor, por el mismo médico. Eso sería modificador 51. Modificador 52. ¿Qué nos dice? Reduced services, servicio reducido. Y eso sucede. Planificamos una cirugía de un modo y resulta que nos duró menos tiempo o no pudimos completarla por alguna complicación. ¿Qué nos indica ese modificador 52? Que un servicio o procedimiento se redujo porque el médico lo determina. Aquí esto tiene que estar en blanco y negro, electrónicamente o manualmente, firmado, fechas, horas, días, por ese médico que determina que se va a reducir ese servicio. De esta manera le informamos a la aseguradora que los servicios los redujimos sin perturbar el servicio básico. Es decir, no se alteró el servicio básico, sencillamente se redujo el servicio. Por ejemplo, interpretación de una ecografía transvaginal no obstétrica limitada. Quizá el médico estaba buscando en un lugar particular que un sonograma regular, un sonograma pélvico normal, vieron algo que parecía anormal o fuera de lo que son los estándares regulares, le envían a hacer un sonograma endovaginal y cuando se dan cuenta que en el sonograma endovaginal no hay nada y que no es lo que el médico percibía en el sonograma pélvico irregular, detienen el servicio, reducen el servicio. Mira, ya lo que yo quería ver no está, no lo completamos. Sería una forma de decirle al plan médico: hubo reducción de servicio o servicio reducido, y aunque facturamos al plan el servicio, le notificamos, tuvimos que hacer esa reducción del servicio. Recuerde que todo esto puede redundar. Usted me va a preguntar, ¿pero es que eso no es como el plan va a saber si se redujo o no? Todo esto puede redundar en procesos médicos legales. Todo debe ser documentado, todo debe estar correctamente documentado para evitar futuras complicaciones médico-legales. 53. Procedimiento descontinuado. Discontinued procedure. 53. El médico decidió que vamos a terminar el proceso, lo vamos a suspender porque hay una circunstancia mayor, una causa mayor que amenaza el bienestar del paciente. La punción lumbar se interrumpió por la agitación del paciente. En un proceso de cirugía, el paciente le subieron las presiones, vamos a detener esto. El paciente se ve en un fallo, lo sacamos, pero se fue en un fallo, suspendemos la operación. Ese tipo de cambio abrupto en el que se suspende, se da por terminado un procedimiento quirúrgico o de diagnóstico, va a utilizar el modificador 53. Regularmente, este tipo de cirugía o procedimiento quirúrgico requiere de una precertificación y el plan médico está preparado para que esto es lo que se le va a hacer al paciente, pero si lo descontinuamos y lo detenemos, hay que notificar con toda la misma documentación, con el mismo procedimiento regular, modificador 53 y con los documentos de soporte, ese supporting documentation, ahí en ese
en ese historial, en ese surgery history que tiene que escribir el médico, va a explicar qué fue lo que pasó y por qué detuvimos ese procedimiento quirúrgico. 54. Surgical care only. Atención quirúrgica únicamente. Dice que el médico realizó una parte del procedimiento y no va a dar el tratamiento postoperatorio. Puede suceder que en una sala de operaciones un médico hace una cesárea de emergencia a una paciente que no le tocaba y su médico no está cerca o está en otro lugar geográfico y no puede llegar a tiempo. Ese médico va solamente a facturar al plan esa cesárea, pero el tratamiento postoperatorio lo va a recibir de su médico primario. En ese caso, el médico que hizo la cirugía, bajo la codificación del procedimiento de cesárea, lo factura, pero le añade el modificador 54 para que quede claro que él no va a dar la atención postoperatoria. Otro ejemplo, sala de emergencia, da un tratamiento para fractura del quinto metacarpiano. Y luego el paciente se refiere para que el médico primario le dé el seguimiento a esa restauración de esa fractura, pero no va a regresar a sala de emergencia. Sucede mucho cuando alguien se fractura un brazo, lo lleva a sala de emergencia, le hacen todas sus placas, le ponen el yeso, después te mandan para el ortopeda o a tu médico primario. ¿Para qué? Para que siga tu tratamiento. En ese caso, vamos a facturar solamente la parte quirúrgica y le indicamos con el modificador 54 que ese paciente va a recibir el resto del seguimiento en otro lugar. 57. Decision for surgery, decisión de cirugía. Va a decidir un servicio de evaluación y manejo que resultó en la decisión de realizar una cirugía. Cuando vamos a sala de emergencia, mismo ejemplo, paciente diga con dolor abdominal, cuadrante izquierdo abdominal, izquierdo inferior. El médico le evalúa, le envía a hacer sonograma abdominal. Resulta que el paciente tiene una hernia y aparte de la hernia, pues mira, hay que sacarle la vesícula o hay que hacer algún otro tipo de cirugía. En evaluación y manejo, ese médico de sala de emergencia determina que hay que realizar una cirugía, pero él no es el que va a hacer la cirugía. Así que solamente ese médico factura la decisión de cirugía, consultado obviamente con el especialista, pero la cirugía la va a realizar otro. Ese es el modificador 57. Otro ejemplo, paciente presenta dolor traumático en el hombro. Evaluación y manejo revela dislocación del hombro, pero la sala de emergencia no es quien va a trabajar con esa dislocación, sino que hay que hacer una operación y ahí entraría un ortopeda. Así que se reduce ese servicio a que el médico de urgencias hizo solamente la decisión inicial de consultar con el ortopeda y que va a requerir una cirugía por esa dislocación de ese hombro. Yo lo diagnostiqué, pero otro es el que va a hacer la cirugía. Modificador 57. Modificador 59. Déjame chequear el chat. ¿Todo está bien por allá? Perfecto. Ya revise el chat. Modificador 59. Distinct Procedural Service. Servicio procesal distinto. ¿Qué nos indica esto? Que un procedimiento o servicio que no es de evaluación y manejo era distinto para otros servicios de evaluación que no se hicieron el mismo día. En Arroyo Habichuela, ese modificador 59 lo vamos a usar para identificar un procedimiento que no se informa junto, pero dadas las circunstancias, tuvimos que trabajar en esto. Más adelante yo les voy a hablar de unos modificadores nuevos que a partir de enero de 2015, y digo nuevos porque en nuestra industria hay cosas que no se usan comúnmente. Hay modificadores como estos que les voy a hablar más adelante en otra diapositiva que Medicare introdujo, que son de equipo médico duradero y servicio, como el XE, XS, XP y XQ, para ser más específico, informando situaciones en las que un modificador 59 se informa y se puede usar en lugar de ese modificador. Y un ejemplo puede ser: hay servicios que pueden realizarse durante los primeros 15 minutos de una terapia y otro durante 15 minutos después. Esos bloques de tiempo los podemos dividir. Por ejemplo, un
paciente va a recibir una terapia en la espalda baja porque tiene un disco herniado. Aparte de ese servicio, ese mismo día va a recibir una terapia en la rodilla derecha. Un servicio no tiene que ver con el otro y tenemos que indicarle al plan que aunque lo hicimos el mismo día, cada procedimiento es distinto o es independiente uno de otro. Para eso se utiliza el modificador 59. 76. Repeat procedure or service by same physician or other qualified healthcare professional. Se repite procedimiento o servicio por el mismo médico o cualquier otro profesional de salud. Sencillo. Un procedimiento de servicio que realizamos ahora lo tuvimos que repetir al cabo de varias horas y el mismo médico hizo esa interpretación. Les voy a dar un ejemplo. Llega un paciente a sala de emergencias con dolor de pecho. Lo primero que le hacen es un EKG. Ese médico de sala de emergencia hace la interpretación de ese EKG. Para poder dar de alta a ese paciente, luego que haga la consulta con el cardiólogo si lo estima necesario, se hace un segundo EKG a las 6, 7, 8 horas para interpretarlo nuevamente. Y ese mismo médico repitió esa interpretación. Es decir, en esa misma visita, el mismo médico hizo dos lecturas de EKG. La inicial, de cuando el paciente llegó, y la posterior, luego de ser medicado, cuando todo el dolor de pecho se aquieta y determinamos que era una osteocondritis o una costocondritis. Ya con eso lo damos de alta, pero esa interpretación la hizo el mismo médico. Usamos ahí el modificador 76 indicando, hicimos dos EKG, los interpretó el mismo médico. Eso es lo que decimos, y en ese procedimiento, y puede ser en otro procedimiento también, ahí utilizamos el modificador 76. 77. Basically lo mismo. Repeat procedure by another physician, other qualified healthcare professional. Repetimos el procedimiento, pero no es el mismo, es otro profesional de salud. Vamos a usar el mismo ejemplo del EKG y les voy a dar uno nuevo. Vamos a suponer que el paciente llega con ese dolor de pecho, le hacemos un EKG y sale que no tuvo ningún tipo de infarto miocárdico o movimiento anormal. Le seguimos haciendo pruebas al paciente, pero yo entregué mi turno. Son las 3 de la tarde y ya yo me voy, porque era 7 a 3. Y entra otro médico, yo le entrego mi paciente al médico que entra. El médico que entra, cuando va a revisar ese paciente nuevamente para dar el alta, que determinan que es la costocondritis, envía a hacer otro EKG para estar seguro de que el paciente no tiene ninguna otra afección cardíaca y hace una segunda lectura. El mismo día hicimos dos lecturas de EKG por distintos médicos. Recuerde que el 76 era la misma lectura por el mismo médico, el mismo día. El 77 son dos lecturas distintas, es el mismo procedimiento, pero dos médicos distintos, porque cambiaron de turno y le tocó dar el alta al otro. Otro ejemplo sería un absceso, incision and drainage, incisión y drenaje, como vimos en la nomenclatura que estudiamos a principio en el webinar. Absceso en otro sitio de servicio del mismo día, requiriendo repetir el procedimiento. El paciente vino por la mañana para que le drenaran el absceso, se le llenó de nuevo y por la noche tuvo que ir a otra sala de emergencia o regresar a la sala de emergencia y lo hizo otro médico, no el que estaba por la mañana, porque en sala de emergencia los turnos rotan. Así que el mismo día drenamos el absceso dos veces, así que hay dos procedimientos que estamos repitiendo y para que el plan lo pague debemos notificarlo como con un modificador 77. Porque si el plan identifica que tenemos un mismo procedimiento repetido el mismo día, pueden entender que es una duplicidad. Y si no le ponemos el modificador, no le estamos especificando que fue por otro médico distinto. Ese servicio, que de hecho se puede pagar aunque sea por el mismo médico, pero darlo. Y aparte de la documentación que lo va a sustentar en ese historial médico, debemos utilizar el modificador. 95. Synchronous telemedicine service rendered by a real-time interactive audio and video telecommunication system. Estamos apretando. Esto se está usando mucho ahora desde que comenzó la epidemia COVID. Servicio de telemedicina síncrona prestado a través del sistema de telecomunicación interactivo con audio y video en tiempo real. Indica que esa sesión tuvo electrónica usando como mínimo audio como su Teams. El colegio médico tiene una aplicación de audio y video para hacer su telemedicina. Obviamente hay que documentar para respaldar otro tipo de sesión
o algún procedimiento que obviamente virtual no se puede hacer, o algún sitio o sistema de órgano distinto, alguna incisión o excisión o alguna lesión que estamos evaluando separada, o áreas de lesiones extensas que normalmente no se encuentran o se realizan el mismo día ni por el mismo médico. Obviamente, estamos hablando de telemedicina. Estamos indicando con el modificador 95 que este proceso de evaluación y manejo se hizo con mínimo audio y video. Ese es el modificador 95. Niveles 2 de modificadores de HCPCS, equipo médico duradero y servicios, que no van a estar en los procedimientos del CPT. Estos fueron los que les hablé ahorita, que se añadieron en 2015 por Medicare, específicamente para el HCPCS, que está dentro del ICD-10, recuerde, ICD-10, diagnóstico, CPT, procedimiento, HCPCS, equipo médico duradero y servicios. Modificadores XE, XS, XP y XU, para proporcionar especificidad de informe en situaciones en las que ese modificador 59 se informó anteriormente y se puede usar en lugar del modificador 59 siempre que sea posible. XE, un encuentro separado, una visita separada, un servicio distinto porque ocurrió en encuentros separados. Este modificador se usa para describir encuentros separados en la misma fecha del servicio, es decir, visitas separadas el mismo día. Por ejemplo, paciente viene con una hemorragia nasal y se controla con vendaje. Más tarde en el día, el paciente se quita sin querer el vendaje y empieza a sangrar nuevamente. Hay que vendarlo otra vez. El servicio ocurre en encuentros separados en la misma fecha de servicio. Eventos separados que él se quitó el vendaje. El primero fue que vino sangrando y el segundo fue que él se quitó el vendaje y empezó a sangrar otra vez. Así que aquí podemos utilizar modificador de equipo médico duradero servicios HCPCS XE. XS, estructura separada. Es un servicio que es distinto. ¿Por qué? Porque es un órgano del cuerpo, una estructura anatómica distinta, separada. El paciente tiene accesos drenados en brazo derecho y en la pierna izquierda. Brazo es un lugar anatómico, pierna es otro lugar anatómico. Así que utilizamos el modificador XS cuando trabajamos en estructuras separadas en un servicio que la diferencia va a ser solamente que usamos una estructura o un órgano separado o un lugar anatómico distinto. Modificador XS. XP. Modificador XP, médico independiente. Un servicio que es distinto porque se realizó por un médico diferente. Por ejemplo, el paciente tiene una sedación moderada, la realizó un proveedor, y la reducción del hombro la realizó otro proveedor. Este tipo de servicio en salas de operaciones es muy regular, es muy común. Tenemos varios médicos interviniendo, varios cirujanos interviniendo con un paciente durante un mismo procedimiento. Por ejemplo, cuando hay una mastopexia o una mastectomía para una paciente de cáncer, podemos tener el oncólogo, el cirujano oncólogo, que es quien va a hacer esa remoción o esa mastopexia, que es la remoción de los senos, ¿no? Por cáncer, la reducción o la remoción completa, que es la mastectomía, y luego, con la previa planificación de esos médicos, entra el cirujano plástico a hacer una reconstrucción, aprovechando la sala, aprovechando la sedación, y le hace una reconstrucción de seno a esa paciente. Hay casos en los que esto sucede. Esto es un buen ejemplo para usar el modificador XP, indicando que dos médicos independientes que dan servicios distintos realizaron un procedimiento en una misma intervención. Modificador XP. XU. Y estamos hablando de modificadores de HCPCS, HCPCS. Un servicio no usual que superpone, que se convierte en mayor.
el uso del servicio, que es distinto porque no superpone los componentes habituales del servicio principal. En arroz y habichuela tenemos un paciente al que le realizamos una toracocentesis. El procedimiento es X torácico, del tórax, de pecho. Se encontró que tenía un empiema, lo que requiere un tubo torácico posterior por el mismo médico. Tuvimos que entubar al paciente y hacerle una traqueotomía. Son servicios inusuales que no esperábamos que pasaran, pero superpuso ese procedimiento original en ese momento. Cuando hicimos la toracocentesis nos encontramos con otra cosa y requiere otro procedimiento. Les voy a dar otro ejemplo. Vamos a abrir un paciente para sacarle el apéndice. Y cuando abrimos nos encontramos con una pelota que aparenta ser cáncer. Tenemos que llamar al cirujano oncólogo y ya cambió el procedimiento completamente porque es un servicio inusual. Y vamos a sacar un apéndice y nos encontramos con una masa que tenemos que sacar si podemos. Mandar la patología y hay que aplicar la consulta a ese médico por especialidad o ese cirujano por especialidad para que revise lo que está pasando. Ya cambió el procedimiento, modificador XU. Vamos a entrar ahora a los modificadores anatómicos. Anatomía. ¿Cuántos de aquí han tomado anatomía? Partes del cuerpo. Estos modificadores van a permitirnos indicar la ubicación, el lugar en el cuerpo, el lugar anatómico donde se realizó el procedimiento. Esto va a variar según la aseguradora. Hay aseguradoras que te permiten usar los modificadores anatómicos, igual que hay procedimientos específicos que no necesariamente tú tienes que indicar un modificador, porque el diagnóstico y el procedimiento como tal ya tiene definido ese lugar. Si te dice que el procedimiento fue en la nariz, tú no tienes dos narices, tú tienes una sola. Así que no hay que usar un modificador que te indique. Claro, a menos que sea una anomalía, pero ya es el menor de los casos. Pero tú tienes una sola nariz, así que hay procedimientos que van dirigidos al área nasal, nostrils, y no hay que identificar ese lugar anatómico por ubicación específica, y vamos a verlo ahora. GEOGE, en inglés sería: This service has been performed by a resident. Dame un segundito. Aquí hubo alguito. Deme un segundito, que tengo que regresar las diapositivas. Ahora. No sé cómo brincó esto de un ladito para otro, discúlpenme. Modificadores anatómicos, aquí estábamos. Modificadores anatómicos, LT. Cuando diga LT es el lado izquierdo, left es LT. Se usa para identificar procedimientos realizados en el lado izquierdo del cuerpo. RT, right, es el lado derecho. Se utiliza para identificar procedimientos realizados en el lado derecho del cuerpo. Left, LT, right, RT. Estamos hablando de modificadores anatómicos. E1, por ejemplo, upper left eyelid, la pestaña superior izquierda. E1. E2, lower left eyelid, la pestaña inferior, abajo, lado izquierdo, ojo izquierdo. E3, upper right eyelid, pestaña superior derecha. E4, lower right eyelid, pestaña inferior izquierda, derecho. En las manos, FA, left hand thumb. Son los dedos. Tenés el thumb, que es el grueso, primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, cuarto dígito, segundo, tercero, cuarto y quinto. Thumb, segundo, tercero, cuarto y quinto. F1, mano izquierda, segundo dígito. F2, mano izquierda, tercer dígito. F3, mano izquierda, cuarto dígito. F4, mano izquierda, quinto dígito. F5,
Mano derecha, dígito gordo. F6, mano derecha, segundo dígito, F7. Mano derecha, tercer dígito, F8. Mano derecha, cuarto dígito, F9. Mano derecha, quinto dígito. Estamos hablando de modificadores anatómicos. TA, pie izquierdo, great toe, dedo gordo. T1, pie izquierdo, segundo dígito. T2, pie izquierdo, tercer dígito. T3, pie izquierdo, cuarto dígito. T4, pie izquierdo, quinto dígito. T5, pie derecho, great toe. T6, pie derecho, segundo dígito. T7, pie derecho, tercer dígito. T8, pie derecho, cuarto dígito. T9, pie derecho, quinto dígito. Modificadores anatómicos. Voy al chat a revisar si no hay ninguna duda o alguna pregunta al momento. Ani y Wanda están bien por ahí, los demás que están presentes. Si todo está bien, continuamos. Performance Measurement Modifiers. Modificadores de medición de rendimiento. Estos son modificadores que van a permitirle a los proveedores, cuando digo proveedor, recuerde siempre que tenemos dos tipos de proveedores en nuestra industria, proveedor institucional y proveedor profesional, que participan bajo el programa PQRS, MACRA y MEPS. Yo voy a definirles ahora lo que es. Indica que una medida o un procedimiento no se realizó porque hubo una circunstancia médica, una circunstancia del paciente o del sistema. Eso sería un Performance Measurement Modifier. Ahora, ¿qué es PQRS? Porque esos Performance Modifiers se usan en estos casos específicos en que esos proveedores pertenecen o forman parte de estos programas. Physician Quality Reporting System es uno, el PQRS. Este programa es un programa, era un programa de informe del CMS, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, que daba a los profesionales elegibles, EPs, Eligible Professionals, la oportunidad de evaluar la calidad de atención que brindan a esos pacientes para garantizar que esos pacientes reciban la atención adecuada en el momento adecuado. La ley MACRA, Medicare Access and Chip Reauthorization Act. Esto cambió la forma en que el gobierno federal le pagaba a los médicos. Esta ley derogó las tasas defectuosas de crecimiento sostenible o SGR y estableció el programa de pago de calidad QPP, que tiene dos vías, enfatizando los modelos de pago que van basados en el valor de ese servicio. Esa es ley MACRA para garantizar el pago justo a los médicos, que no se pague ni de más ni de menos, ¿verdad? Eso otro tema. MEPS, MEPS, Medical Expenditure Panel Survey, encuesta de panel de gastos médicos. Esto es un conjunto de encuestas de escala de familias e individuos, proveedores médicos y empleadores. Es una fuente de datos sobre costos, uso de atención y cobertura de seguro médico. ¿Por qué yo les definí estos tres? Voy a volver atrás un momento. Porque yo les dije que iba a hablarles ahora de los Performance Measurement Modifiers. Y esos Performance Measurement Modifiers van a aplicar a los proveedores que participan de PQRS, MACRA y MEPS. Entonces yo debo explicarles qué era eso, PQRS, MACRA y MEPS, para que usted sepa si ese proveedor participa en esos programas. Entonces es que usamos estos modificadores de rendimiento. No hay que usarlo. Este es el primero de rendimiento, 1P. Performance measure not performed due to medical reasons. Medida de rendimiento no se realizó debido a razones médicas. Hay ausencia de órgano miembro o ya recibido o realizado otro que nos indica, contraindica. Paciente tiene antecedentes alérgicos. Puede haber interacción adversa con otros medicamentos o cualquier otra razón médica. 2P. 2P es el modificador. Performance measure not performed due to patient reasons. La medida de rendimiento no se realizó por motivos del paciente. Mire, el paciente se negó, se rajó. Razones económicas, sociales o religiosas o cualquier otra razón que venga del paciente. Ese es el modificador 2P. 3P.
Performance measure not performed due to system reasons. Medida de rendimiento no se realiza por razones del sistema. Los recursos no están disponibles, se dañó el equipo, falta el equipo, no hay suministro. La cubierta del seguro, el plan no lo cubre, o hay alguna limitación respecto al pago, o cualquier otra razón que va dirigida a la unidad de servicio de salud, que es razón del sistema de salud. 8P. Performance measure not performed, reason not otherwise specified. La medida de rendimiento no se realizó por alguna otra razón que no se especifica por qué. Medida de rendimiento no se realiza y el motivo no está específico. Eso sería el modificador 8P de medida de rendimiento. Medicare Teaching Physician Modifiers. Medicare claims only unless instructed otherwise by payer. Esto lo voy a explicar. Este es otro tipo de modificadores. De médico docente, de médico que educa, profesor, y factura a Medicare. Reclamaciones de Medicare solo a menos que el pagador, o sea, la aseguradora, el plan médico, indique lo contrario. Estos modificadores los usamos cuando es un servicio de un residente y se cuenta como crédito para requisito de documentación de un médico supervisor, es decir, del médico profesor, en una situación de enseñanza, ciencias médicas, todos los que están estudiando medicina, bajo la supervisión de un médico. Hay procedimientos que realizan ese interno o ese residente que van a contarle como crédito para la documentación de ese médico profesor supervisor en ese proceso de enseñanza. Esos modificadores serían GC. This service has been performed in part by a resident under the direction of a teaching physician. Este servicio ha sido realizado por un médico residente bajo la dirección de un médico docente. Este modificador que nos va a decir que los servicios de médicos docentes se prestaron conforme con todos los requisitos que establece CMS Medicare y que los servicios del médico se van a facturar con ese modificador certificando que el médico estuvo presente durante este servicio y que estuvo disponible durante todas las partes del servicio. Este es para médicos que educan, este es para médicos profesores supervisando un residente. GC. GE. The service has been performed by a resident without the presence of a teaching physician under the primary care exception. Este servicio se ha realizado por un residente sin la presencia de un médico docente bajo la excepción de atención primaria. Este modificador nos va a decir que los servicios docentes de ese médico se prestaron bajo la excepción de la política que requiere la presencia del médico. Es decir, que este servicio lo hizo un residente y que ese profesor no estuvo presente como una excepción de una atención primaria, que no era necesario que él estuviera porque era, pues, por ejemplo, evaluación y manejo, y era una aguda, el paciente tenía un dolorcito de cabeza, de migraña, le pusimos la orden médica, lo atendió enfermería, el médico profesor docente lo vio, lo firmó, aprobó, pero no tuvo que estar en la parte de evaluación y manejo. Aquí utilizaríamos el GE, servicio realizado por un residente sin la presencia del médico docente. GE. Ok, llegó el momento. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna duda, alguna pregunta, o también la pueden escribir en el chat si así lo desearan. A ver, los presentes en el chat pueden en este momento hacer sus dudas, sus preguntas, y estoy muy dispuesta a responderlas para todos ustedes. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Adelante. Sí, en el caso, estos modificadores, vamos a suponer, yo trabajo en oficina médica. Cuando voy a poner un modificador, tiene que ser, por ejemplo, se atendió el paciente y el código de procedimiento es un 99213. Y este paciente, pues, vino a oficina. Lo primero fue que vino a oficina para darse una acupuntura. Pero de momento el paciente, pues, llegó con un catarro, se quiso atender otra cosa. En ese caso, el modificador, ¿en qué código de servicio es que yo lo debo poner? Esa es mi duda.
No sé si entendiste bueno, sí, te entendí. Lo que pasa es que entonces son dos diagnósticos aparte. Tendrías que usar otra de las líneas del formulario CMS 1500, porque una es para, acuérdate que tenemos que poner los diagnósticos, el 1, el 2, a los que te da espacio. Exacto. Y cada diagnóstico tú lo vas a atar a ese procedimiento. Okay. Si vamos a los encasillados del formulario 1500, tú vas a poner el diagnóstico en el 1, el primario, que fue por lo que vino, para la acupuntura o lo que me acabas de decir. Y luego en el segundo, y en ese primero, ¿okay? ahí no usas modificador porque ese primero fluyó normal, por la visita que tú esperabas. Cuando vas a poner ese segundo diagnóstico, entonces entra ese segundo procedimiento. ¿Por qué? Porque ya no es un 99213, porque te vas a tardar más de los 15 minutos. Tienes que usar el siguiente modificador para la diferencia de tiempo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahí, con ese segundo procedimiento, al lado, en los 4 espacios que vimos ahorita, en el 424, entonces, a ese segundo procedimiento es que le vas a poner el modificador que aplicaría dependiendo del tiempo que tarde y del nivel de complejidad, que eso te lo va a decir el médico. Porque si entonces, me dijiste que el segundo diagnóstico, ¿cuál era? Ajá, el segundo. La segunda razón. La segunda razón, pues el paciente cuando llegó, él vino para acupuntura, pero llegó con un catarro, una monga. Muchacha, ahí le tienes que meter, mira, en el tiempo en que estamos, el COVID screening, ahí le tienes que de hecho el de COVID está por ahí calendarizado, entiendo, para esta misma semana, y eso tiene cambios, yo te diría que casi todos los meses, como eso está en constante cambio, ahí le puedes añadir el COVID screening. Ese segundo diagnóstico está totalmente justificado porque obviamente hay una CMS ha permitido que pues los médicos, porque pasa, pegó con el cubo en la oficina y tú tienes que hacer ese COVID screening, tú vas a gastar más en equipo, debo decir, material desechable. Hay unas cositas ahí que tendríamos que ver que aplicarían en el caso de COVID screening, pero sí, ciertamente es muy buena tu pregunta. Se aplica del segundo diagnóstico en adelante, y también otro modificador que aplicaría eso no es lo que para lo que él venía. Ahí podemos aplicar el modificador de cambio de diagnóstico. Vino por una cosa y terminamos atendiéndolo por otra. Eso fue uno de los modificadores que vimos al comienzo. Pudiera ser un 95. Tenemos que mirarlo, el casito específico. Déjame ir a las diapositivas, si me permiten. Voy a retroceder un poquito en diapositivas para revisar esos primeros modificadores que vimos. Un segundito. Procedimientos múltiples. Aquí está el 51, porque él vino por una cosa, pero terminamos haciendo otra. Podemos usar y es el mismo médico, ¿cierto? Tú tienes en la oficina el mismo médico, lo va a atender. El mismo. Pues sí, puede ser el modificador 51. No es postoperatorio, porque no se considera la acupuntura como postoperatorio. 51. Me preguntas a mí, ¿cuál yo uso? El 51. Gracias. A tu orden siempre. Y siempre verificamos esa contratación del médico, porque las aseguradoras son muy sagaces. Y cuando digo muy, es muy sagaces al momento de no querer pagarte un segundo servicio. De todas maneras, los modificadores, en su razón, en esencia, no, y esto a lo mejor va a sonar raro porque nuestro rol como facturadores y codificadores es financiero. A la gente le da miedo hablar de esto porque las personas entienden que la medicina, pues, por estas leyes, claro que porque siempre no hay que pagar esas facturadoras, esas codificadoras, hay que pagar material desechable, hay que pagar equipo, luz, agua, la oficina, la silla, el aire acondicionado y hasta el plugin que le ponemos a la oficina para que huela bonito. Nuestro rol
es absolutamente financiero, pero también tenemos que proteger ese médico, esa oficina, esa unidad de servicio de cualquier situación médico-legal. A lo mejor el cambio en el procedimiento, en el caso que me presenta, sí hay un valor financiero, pero hay casos en los que hay un cambio de procedimiento, pues no sé, que tenía el absceso en una uña, pero después cuando le chequeamos, nada más le dimos no lo drenamos y no nos cogió media hora, nos cogió 15 minutos, el procedimiento decreció, no va a haber un cambio en términos financieros, pero sí médico-legal, porque si después ese dedo se le cae a ese paciente y te demanda, tú debes tener pelos y señales de qué fue lo que pasó, y esos modificadores precisamente te van a indicar qué cambio fue el que se realizó, qué pasó en esa operación, cuántos récords tú debes tener en tu oficina. Mira, una oficina de un ginecólogo, el otro día yo fui a la oficina de mi ginecólogo y yo miraba, ya él tiene todo electrónico, pero yo miraba toda la parte donde tenía los expedientes manuales y había sobre 20,000 expedientes. ¿Cómo tú te vas a acordar de los pacientes que viste la semana pasada? Sobre todo si alguno le da con dar una queja en el OIG o con demandar al médico porque no sé, le picó donde no le picó o se rascó donde no debió rascarse. Y ¿sabes qué esto pasa? Nosotros necesitamos tener esto perfectamente documentado, no solamente porque vamos a querer obtener de la aseguradora el mayor reembolso posible en el menor tiempo posible, sino que en manejo de información debemos proteger nuestra práctica de cualquier situación médico-legal. Un sencillo izquierda o derecha, un sencillo aumento o decreció el servicio pudiera hacer gran diferencia en un proceso médico-legal en un tribunal. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Cualquier otra, estoy a la disposición, estoy a la orden. Estoy disponible para ustedes por los medios sociales, en Facebook, Intelidata Solutions PR, y de la misma manera en Instagram, en LinkedIn. Me consiguen por mi nombre como personal y también por Intelidata Solutions Group PR. Y en Eventbrite, que es donde se registraron, ahí es que voy actualizando todos los meses los webinars. De hecho, esta semana se van a calendarizar los de la semana próxima. Tenemos muchísimos temas que queremos compartir con todos. Queremos alcanzar que nuestra práctica llegue a donde tiene que llegar, aunque en Puerto Rico no esté legislada. Es una de nuestras metas, y la meta mayor es que podamos hacer esto con la calidad de servicio que se espera para lograr la atención y la calidad del paciente, y que nuestros médicos, así como nuestras unidades de servicio, cumplan con todos los requisitos que establecen las agencias, sea estatal, gubernamental, privada, acreditadora, las mismas aseguradoras que establecen a veces códigos específicos, y que en todo ese proceso de auditoría manejemos la información de pacientes de una forma correcta y que nuestras oficinas reciban el reembolso que corresponde, no más ni menos, lo que corresponde en base a esas contrataciones, sin que tengamos problemas mayores de ajustes o denegaciones con los planes médicos. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Ya casi alcanzamos el fin del mensaje. Me reitero a su orden, mi nombre es Noemi Rodríguez. En esta semana tenemos otros varios calendarizados. Próximamente en el correo electrónico que sometieron al momento del registro van a recibir el certificado de participación, el webinar, para que lo puedan mantener en su registro, y siempre vamos a estar a su orden. Dudas o preguntas que tengan luego de que surja el webinar me las pueden enviar a mi correo electrónico, que es mi nombre, noemi.rodriguez@gmail.com, o al de Intelidata, que es igual, intelidatapr@gmail.com. Esas las respondemos siempre bastante rápido. Cualquier dudita o pregunta en esos procesos de facturación. ¿Ok? Gracias por estar aquí conmigo. Si no hay ninguna otra duda o alguna pregunta, ya nos dieron las 11 de la mañana. Completamos nuestro tiempo, nuestra meta de dar nuestro webinar en 1 hora. Yo estoy sumamente agradecida de que me hayan dado la oportunidad de educarles. Me gustaría saber si hay alguna opinión o comentario que vayan a hacer. Me la pueden enviar de manera privada por el correo electrónico, para que así podamos mejorar. Si hay algo que desean que añadamos al webinar o algún tema que deseen particularmente que se trabaje, también estoy a la disposición de trabajarlo para ustedes. Aceptamos todo ese tipo de feedback para mejorar nuestra práctica. Estoy a su orden. Gracias a todos los presentes y nos veremos en una próxima ocasión.